Parmenas Radio presenta Biblioteca Jurídica con el Dr. Miguel Ángel Ortiz. Buenos días, señoras y señores. Sean ustedes bienvenidos a Desde la Biblioteca de Miguel Ángel Ortiz Cabrera. Estamos en parmenasradio.org. Muchos les agradecería que nos sigan sintonizando a través de esta plataforma, o bien lo pueden hacer a través de la plataforma de YouTube, como ustedes gusten, como se ha venido haciendo últimamente. Y bueno, en la plataforma de acá de nuestro canal, ya tenemos 5 años y casi llegando a 6, o creo que ya se van a cumplir o ya se cumplieron. Y entonces aquí estamos a sus órdenes. Bueno, fíjense que para hoy tengo 3 temas, 2 de ellos, más bien el primero de ellos obligado, y vamos a ver por qué. Primero, FOBAPROA. 2, Gutiérrez Priego. 3, derecho al revés. Bueno, fíjense que empecemos por decir que el FOBAPROA derivó del FICORCA, que era un fideicomiso de cobertura de riesgos cambiarios que se formó para apoyar a los empresarios que habían contraído deuda en moneda extranjera entre 1981 y 1982. Curiosamente, el primer director de este fideicomiso era el señor Ernesto Zedillo Ponce de León, bueno, recién desempacado de Yale. Fundamentalmente fue para apoyar esas empresas que habían contraído esas deudas antes del 20 de diciembre de 1982. Se formó con la Secretaría de Programación y Presupuesto, representando al gobierno federal, el Banco de México como fiduciario y como fideicomisarios los empresarios que habían contraído esas deudas. El señor Ernesto Zedillo Ponce de León, de ahí pasó al Banco de México, que estuvo muy poco tiempo, y de ahí se fue a la Secretaría de Programación y Presupuesto ya en el sexenio del señor Salinas de Gortari. Y bueno, después vino el desafortunado suceso de Lomas Taurinas y él le cayó del cielo la presidencia de la República. Bueno, los 3 candidatos para suceder al señor Luis Donaldo Colosio no era solamente él, eran Fernando Ortiz Arana, presidente del PRI en esa época, Fernando Gutiérrez Barrios, exsecretario de Gobernación, y él. Y platicando con gente que estaba muy vinculada en la política en esa época, en el Senado fundamentalmente, con quien yo colaboraba eventualmente, yo le pregunté, oiga, ¿y por qué escogieron al señor Zedillo Ponce de León? Y me dijo, porque era el más manipulable. Pero bueno, finalmente no fue así, sino llevó a cabo algunas cosas que no eran tan interesantes, más bien que no eran tan afortunadas. Y vamos a ver cuáles. En esa época vino la muerte de José Francisco Ruiz Massieu, el encarcelamiento de Raúl Salinas de Gortari, el derrumbe de la economía nacional por el error de diciembre, en el cual renunciaron a Jaime Serra Puche, que además, entre paréntesis, era el candidato natural de Carlos Salinas de Gortari, por eso se había reformado el 82 constitucional, pero le cayó la pelota después al señor Vicente Fox Quesada, porque era hijo de extranjero, y el 82 así lo permitió, por eso se había hecho, porque el señor Serra Puche era hijo de español. Bueno, pero sigamos con lo que ahora nos preocupa. En esa época, con el error de diciembre, el señor Zedillo le pidió prestado a Estados Unidos $50 millones. Se los prestó el señor Clinton, pero ¿a cambio de qué? De que el siguiente presidente fuera de otro partido. Y eso, fíjense que hay un libro que aquí está, el señor La duda sistemática del señor Francisco Albacid Ochoa, que aquí está en la página 211, en donde dice que aquí sus colaboradores decían que casi querían que él perdiera la presidencia. Claro, era obvio, si ya lo tenía negociado con el señor Clinton. Entonces, aquí está el libro, léanlo, y es a lo que se refirió la presidenta de la República recientemente. Pero sigamos, porque hay mucha tela de donde cortar, pero muchísima. Fíjense que este FOBAPROA propiamente nació viciado de origen, y ahora que he estado preparando esto y que he tenido oportunidad de volver a releer estos textos,
primero tengo aquí mi tesis doctoral, que aquí en el último capítulo, en la página, ahorita les digo, 241, aquí está, Fondo Bancario de Protección al Ahorro. Aquí está, miren, aquí está la tesis. En el examen doctoral, cuando normalmente el presidente del sínodo cierra el debate, y en ese caso era el doctor José de Jesús López Monroy, y me preguntó de esto precisamente. Se lo expliqué por lo que yo tenía de información. Cuando acabó, el doctor López Monroy, nunca se me olvidará su expresión, dijo: pobre México con esa pandilla de sinvergüenzas. Pero además, fíjense que ahora, volviendo a releer todo esto, tengo aquí estos otros 3 libros que también fueron muy útiles. Aquí que se llama Fobaproa, la verdadera historia. Aquí está. Y también está muy bueno, muy interesante. Pero ahí no acaba. Fíjense que aquí tengo del señor Andrés Manuel López Obrador. Aquí está, que fue el primero que leí de él. Y aquí narra cosas muy interesantes. Por ejemplo, algo que aquí encontré anoche en la página 109, en donde se ve que entre los grupos que salieron beneficiados estaba el grupo Salinas y Rocha y el grupo K2, que yo no había reflexionado sobre él, que era el del señor Olegario Vázquez, el dueño de Imagen y de los Hospitales Ángeles y del Camino Real. O sea, y después aquí tengo la lista de los que se beneficiaron indebidamente, injustamente a costa de los mexicanos, de eso. Pero el libro que más me abrió los ojos de esto es el del maestro Horacio Hidalgo. Aquí está. Y ahorita vamos a ver por qué. Fíjense que hay unas violaciones flagrantes al 73 constitucional, fracción décima, al 25 de la propia Constitución también, y al 122 de la Ley de Instituciones de Crédito. Y no conforme con eso, también violenta la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito en los artículos 347, 351, 352, 358 y 359. ¿Por qué? Fíjense, es importante destacar el 351 en la parte que refiere: el fideicomiso constituido en fraude de terceros podrá en todo tiempo ser atacado de nulidad por los interesados. Máxime que el fin en el determinado, o sea, en el fideicomiso, no es lícito, o sea, están prohibidos los fideicomisos ilícitos. Ahora bien, la lista de los beneficiados por el FOBAPROA son las siguientes. Está el señor Carlos Cabal Peniche, Ricardo Salinas Pliego, Carlos Han Ron, Claudio X González Laporte, Vicente Fox, Roberto Madrazo, Fernando Senderos Mestre, Enrique Molina Sobrino, Valentín Díez Morodó, Pablo Escandón Cusi, Fernando Canales Clarión, Eduardo Burs, Fernando Lankenau, Ángel Isidoro Rodríguez, Manuel Gómez Daza Rangel, Agustín F. Legorreta, familia Ballesteros, David Peñalosa y el que les comentaba, Olegario Vázquez. Bueno, el problema surgió porque el señor Carlos Salinas de Gortari devolvió la banca a empresarios, la que había sido expropiada por el señor José López Portillo. Pero los empresarios a quienes se los devolvió no eran banqueros. El banquero tiene una mística, es muy delicado para el dinero, pero cobra lo justo, y los cazabolseros no, porque son especuladores del dinero, y se las dieron a especuladores del dinero. Entonces ellos, como no sabían manejar los bancos, ¿qué creen que pasó? Los quebraron. Y como los quebraron, pues entonces, ¿qué fue lo que hicieron? En lugar de promover una quiebra masiva de los bancos, ¿por qué? Yo lo sugería en la tesis doctoral, porque conforme el artículo 191 de la ley antigua de quiebra, suspensión de pagos, cuando se pronuncia la sentencia que declara la suspensión de pagos, esa sentencia provoca que los intereses se detengan, ya no continúen, que eso es lo que
perjudica a las empresas, pero ahora es el 91 de la ley el antiguo era el 128, perdón, y el actual es el 91 de la ley de concursos mercantiles. Bueno, pero fíjense lo que sucedió. Como no fue así, ¿qué hicieron? Sencillamente la vendieron a la banca extranjera. Y si ustedes se dan cuenta, ahora, Santander es un banco español. BBVA de Bancomer, también otro banco español. Scotia canadiense. HSBC chino. Hong Kong Shanghai Bank. Bueno, pero fíjense que ahí sigue esto. Eh, este señor Cedillo Ponce de León, que además vino a cometer una serie de atrocidades en su sexenio, acabo de ver unas declaraciones que le hizo el señor León Krause. Bueno, sencillamente, si le rascan y le pueden hacer, como en su sexenio se produjeron desapariciones forzadas, como en Acteal y Aguas Blancas, ¿saben qué? Esos delitos son de lesa humanidad y por tanto son imprescriptibles. Está aquí en la página 113 de este libro, la Corte Penal Internacional. Entonces, sí se le puede fijar responsabilidad al señor Ernesto Cedillo, aquí está, por esa situación. Pero volviendo al FOAPROA, es increíble que hayan violentado a ciencia y paciencia por las prisas, no tuvieron el cuidado de vigilar el cumplimiento cabal de la Constitución y por tanto el único que sí se tomó la molestia de analizarlo es el maestro Horacio Hidalgo y aquí está su libro. Lo tuve que leer rapidísimo del domingo para acá y aquí está, fíjense, está, y les voy a decir hasta las páginas. Está en la página 32, en la página 35, en la página 39, en la página 42 y en la página 44 y aparte está en la página 46, porque no transcribieron en el fideicomiso cosas que debían haberse hecho ante notario. Y el no haber transcrito esos artículos implica que se pueda denunciar o demandar que la nulidad absoluta del FOBAPROA. ¿A través de qué? De una controversia constitucional. Y hay artículos que lo permiten, de acuerdo a la legislación nacional, por haberse tornado en un fideicomiso secreto, conforme al 359 de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito. Nadie ha reflexionado sobre ese particular, excepto el maestro Horacio Hidalgo, a quien le mando un afectuoso saludo, porque últimamente no he tenido el gusto de saludarlo, pero que tuve el privilegio de ser su discípulo en 1972 de Doctrinas Económicas en la Universidad Autónoma de Puebla. Y bueno, esto da para mucho. Aquí tengo los libros, los 4 libros, se los voy a volver a mostrar. Primero, mi tesis doctoral, que aquí está la sistematización de los delitos concursales, y en la página que les dije a ustedes, en la página 241, está el FOAPROA. También está FOAPROA, la verdadera historia. Aquí está. Está también este de Andrés Manuel López Obrador, en el que viene con un CD. Y fíjense que cuando lo abrimos en esa época, ahí están todas las operaciones ilícitas que había hecho el PRI para ganar la presidencia. Y aquí, en este libro, anoche vi lo que había dilapidado el PRI con tal de ganar la presidencia. Es impresionante lo que había hecho y lo que habían gastado ilícitamente. Y les entregaron al señor Andrés Manuel López Obrador, alguien, él dice que en forma secreta, pero que aquí está la punta de la madeja, porque gastó el señor Madrazo en su lucha por la gobernatura de Tabasco, $72 millones.
para obtener 290,000 votos. Esto es a $250 por voto. Y esto es descomunal, dice, este descomunal gasto de campaña significó 60 veces más de lo que había informado oficialmente. Representó 400 veces más de los 600,000 que él había gastado, que el señor Observador había gastado como candidato del PRD. Superó casi 2 veces el gasto formal de Ernesto Zedillo en su campaña presidencial y fue superior a los 50 millones de dólares de la campaña de Clinton para ganar la presidencia de Estados Unidos de Norteamérica en 1992. Está en la página 14. Aquí está. Aquí está. Y el libro, yo creo que lo pueden encontrar en los usados, porque yo lo compré en esa época. Fue el primer libro que leí de este señor. Porque es increíble que a estas alturas todavía hay gente que escuché en la mañana que están a favor de él y muchos que a quienes yo presumo que son gente pensante. Lo que pasa es que no han tenido esta información a la mano. Si la tuvieran, quizás su concepto cambiaría. Bueno, el siguiente punto del día de hoy es el libro del doctor Silvino Vergara Nava, que se llama Derecho al Revés. Lo tenía por acá, pero ya, aquí está. Estuve en la presentación del libro, muy exitosa por cierto, y después me di a la tarea de leerlo. Y aquí veo con mucho gusto que acudió a una bibliografía extensa, muy abundante, de 70 autores, en las cuales destacan algunos como Boaventura de Sousa Santos, que vendrá próximamente a la Universidad de Tlaxcala, que tiene dos o tres libros, más libros, o Ferrajoli, el cual cita 6 libros. Fíjense que este libro tiene 10 capítulos, un apéndice y esta bibliografía que les refiero bastante extensa. Pero dentro de los capítulos hay uno que destaca que se llama Dame los hechos y te daré el derecho, que es un principio latino que data de la historia de Roma o del derecho romano. Y el doctor Silvino Vergara ahora dice, dame los hechos y veremos. ¿Por qué? Porque ahora es una justicia ruleta y lo más probable es que los jueces que tenemos, que muchos no están bien calificados, ¿saben qué? Resuelven contrario a derecho. Ahora bien, si ahora estamos en vísperas de elegir a nuestros ministros, magistrados, jueces de distrito, próximamente serán el personal del Poder Judicial del Estado. Así es que muchos tienen que empezar a preocuparse, porque además sé y me consta cómo hay muchos que vendían la justicia. No les hablo de memoria, me consta. Bueno, también el siguiente punto que les quería comentar, aparte del agradecimiento al doctor Silvino Vergara por haberme obsequiado el segundo tomo, aquí está. Tengo también el primer tomo que ahí lo tengo, y otro que también próximamente se presentará de derecho de estado abusivo. Bueno, y el tercer tema que quería yo comentar con ustedes el día de hoy es el del señor César Gutiérrez Priego. Yo me había quedado con la idea equivocada de que el general Gutiérrez Rebollo efectivamente se había vinculado con la mafia de Amado Carrillo Fuentes. Fue hasta que un general, amigo mío, a quien no le mando un afectuoso saludo, él sabe quién es y nos sigue, y no voy a revelar su nombre por ética profesional, pero él, cuando platicamos por un asunto en el que tuve la oportunidad de atenderlo, el general Gutiérrez Rebollo me dijo, oiga, no, doctor, ese hombre yo lo conozco, es un hombre de honor, le fabricaron los delitos. Ah, caray, como mi amigo es un hombre probo, es un hombre decente, me cambió la idea del general Gutiérrez Rebollo. Entonces, ahora el hijo aspira a ser ministro de la Corte y ojalá lo logre, porque por lo que he escuchado de él en todas las entrevistas que le han hecho los medios de comunicación masiva, se me hace un hombre inteligente, probo, decente, honesto, cabal. Por lo menos no le pueden demostrar lo contrario. Y bueno, esperemos que
efectivamente tengamos la lucidez suficiente para votar por los más aptos. ¿Por qué? Porque lo que haya o lo que quede será mejor que lo que había. Lo que había conforme al libro del señor Jesús Lemus, ¿saben qué? Estaba completamente corrupto el Poder Judicial Federal, que efectivamente no era Poder Judicial Federal, era Poder Judicial Familiar, porque había personas, magistrados que tenían ahí trabajando en su circuito y en su tribunal, más de 60 personas. No puede ser posible eso, señores. ¿Dónde quedó la carrera judicial? Hay personas que yo tengo el gusto de conocer que trabajaron toda su vida, que son empleados del Poder Judicial Federal, que me comentan que efectivamente hubo uno que pretendió pasarse de listo con una mecanógrafa, que en esa época era una mujer atractiva, inteligente, y a quien le mando un afectuoso saludo porque es una señora nuestra, y que como ella no se prestó para ello, lo tuvo que abofetear. Ese era el poder judicial que estaba imperando, señores. Aunque nos digan que no, es cierto. No revelo el nombre de ella y le mando saludos porque ella me lo comentó, pero por eso no digo el nombre de esta persona. Pero así fue y hay muchos casos así. Y ahora, ¿qué es lo que está pasando? Pues sencillamente que están también infiltrados mucha gente del PRIAN y que están siendo apoyados por los chayoteros, pero como no les están dando el dinero, entonces están armando escándalos a diestra y siniestra. Si esto es así, ya no quiero comentarles ninguna otra cosa, excepto que el señor Cedillo, pues bien vale la pena que tenga cuidado porque dejó el país en un lugar desastroso. Es más, se ha pagado del FOBAPROA más de 1.300.000.000. La deuda original eran 35.000 millones de dólares, que al tipo de cambio de esa época eran 500 millones de pesos, pero que como no se ha pagado, ese capital fue creciendo junto con los intereses. Se va a acabar pagando hasta el 2042. Es más, niños que están naciendo ahora ya nacen con la deuda. Claro, los que opinan del lado contrario es porque fueron beneficiados por el sistema. Conozco a uno que es amigo mío, notario, que dice que lo que hizo el señor Cedillo está bien. Claro, él fue favorecido por el sistema y no le preocupa porque tuvo para comprar la notaría y podía haber comprado otras 2 o 3 más, pero no todos estamos en esas circunstancias y esos son los que opinan que estuvo bien lo que hizo el señor Cedillo. Yo pienso lo contrario porque, bueno, finalmente yo no voy a acabar pagándolo, pero sí nuestros descendientes. Mucho ojo con eso. Y ya no quiero quitarles más su tiempo. Les agradezco infinitamente su tiempo, su paciencia, el favor de su atención. Quedamos pendientes para la próxima emisión a ver qué encontramos que sea de interés, del agrado del gran público que nos hace favor de seguirnos semana a semana. Muchas gracias, buenos días, buenas tardes, buen provecho. Lean los libros del FOBAPROA para que no opinemos nada más con lo que dicen los medios masivos de comunicación y con los chayoteros que siguen todavía festinando el regreso del señor Cedillo, que mejor se hubiera callado la boca y se hubiera quedado por allá, no que vino a revolver las aguas cuando ya se estaba empezando a estabilizar. Muchas gracias, buenas tardes, buen provecho, hasta la próxima. Radio presentó Biblioteca Jurídica con el Dr. Miguel Ángel Ortiz.